estudiantes, muy buenos días. Continuando con nuestro tema correspondiente al sustantivo, hoy nos toca desarrollar esto que se llaman los accidentes nominales o accidentes del sustantivo. Muy bien, veamos, ¿no? Los accidentes del sustantivo. ¿Cuántos accidentes gramaticales sufre el sustantivo? ¿Vean? Entonces vamos a decir primeramente que los accidentes del sustantivo es la variación morfológica, ¿no? Es la variación en la forma que presentan estas palabras debido a los accidentes gramaticales del género y número. Ya chicos, solamente presenta dos accidentes el sustantivo, género y número. Cuando hablamos de género nos vamos a referir a masculino y femenino. Y cuando hacemos alusión a número, nos referimos a las formas de singular y plural. ¿Ya chicos? Entonces aquí no, dice accidentes gramaticales son cambios en las palabras variables, ¿no? ¿Ya chicos? Son aquello que es aquello que se refiere al cambio de forma en la estructura, ¿no? De este tipo de palabras que son sustantivas. Muy bien, vamos a empezar con el primer accidente gramatical, el cual es el género. ¿Qué es el género, chicos? El género es la oposición que se hace entre masculino y femenino, ¿ya? Masculino y femenino. Ya sea por carácter convencional, diferencia sexual biológica, carácter cultural, etc., ¿no? Hay formas de identificar cuando una palabra pertenece al género masculino o al femenino. Veamos algunos ejemplos. Masculino, varón, carro, edificio, televisor, abrigo, caballo, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos de palabras en el género masculino, ¿no? Si nos damos cuenta, carro, edificio, televisor, abrigo no tienen sexo, ¿no? Porque no podemos decir aquel carro es macho y aquel carro es hembra, ¿no? Sino que estas son consideradas masculinas por el uso del artículo, ¿bien? Igual va a pasar en el femenino, que tenemos dama, luna, aula, computadora, ballena, patria, ¿no? En algunas palabras, el artículo va a ser el determinador del género. Muy bien, vamos a hablar primeramente del nombre de los seres no sexuados, ¿ya? ¿A qué se refieren los seres no sexuados? Dice, ¿no? Por regla general, todas las cosas, dice, ya sean materiales o inmateriales, tienen un determinado y único género gramatical, determinado por el uso de la lengua, ¿no? Muy bien, entonces todas las cosas, materiales e inmateriales, tienen un género gramatical. Ahora los nombres son determinados por el uso de los artículos el y la, ¿no? En la mayoría de casos el la. También en la forma plural van a entrar los y las, ¿ya? A ver, veamos aquí. Ropero no tiene sexo, ¿no? No tiene sexo, por eso dice no sexual. Pero nosotros sabemos que es masculino porque anteponemos el artículo el, ¿ya? El ropero, ¿no? Aquí tenemos pizarra, pizarra es femenino porque nosotros siempre vamos a anteponer el artículo la, ¿listo? La pizarra, el ropero, ¿no? El ropero masculino, la pizarra femenino. Ahora, dentro de los seres no sexuados, chicos, vamos a encontrar a los sustantivos ambiguos, ¿ya? Ambi significa doble, ¿no? Entonces vamos a decir que los sustantivos ambiguos son aquellos seres no sexuados que se pueden emplear como masculinos y como femeninos, ¿ya? Pueden funcionar, ¿no? Como ambos, pueden funcionar en ambos géneros, ¿no? Dependiendo del uso que cada hablante le da a la lengua. Aquí el hablante es el que determina, ¿no? Usted puede decir el mar o puede decir la mar, ¿no? Entonces ambiguo el mar, ¿no? Ahora usted también puede decir el azúcar o puede decir la azúcar. Entonces en ese caso también es ambigua. ¿Listo, chicos? No se vayan a olvidar de eso, ¿no? Ambiguos los que pueden utilizar ambos artículos, el o y la. Muy bien, ahora vamos a ver como segunda parte en los nombres de los seres sexuados. ¿Quiénes son los seres sexuados, muchachos?
A ver, vamos a decir que se refiere a los seres que biológicamente presentan características físicas masculinas y o femeninas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde Adán representa al género masculino y Eva al género femenino, ¿no? Y hay rasgos físicos que los diferencian, ya hay rasgos físicos, biológicos, ¿no? Rasgos físicos y biológicos. Muy bien, veamos este tipo de sustantivos. Vamos a tener primeramente a los sustantivos de doble forma, también se les llama sustantivos de bigénero, ¿no? A ver, ejemplo, vamos a ver que estos sustantivos se caracterizan por mantener el lexema o raíz, ¿no? Tienen la misma raíz. Y para expresar el femenino se utilizan alomorfos, ¿no? O sea, son variaciones como ina, is, esa, isa, etcétera, ¿no? Veamos. Tenemos aquí en el masculino gallo y tenemos el femenino gallina. Cuando decimos que mantienen el lexema o raíz, esta parte en negro que ustedes ven aquí es el lexema o raíz, gall, aquí también gall, ¿no? Entonces, para determinar el género se utilizan alomorfos, ¿no? Alomorfos, ¿ya? Gallo, gallina, ¿no? Tienen la misma raíz, solamente utilizan alomorfos para indicar el género, ¿no? Ahora dice que la forma femenina se utiliza is, esa, isa, etcétera, ¿no? Por ejemplo, is, actor, actriz, ¿no? Esa, alcalde, alcaldesa, ¿no? Isa, poeta, poetisa, ¿no? Entonces podría haber algunos ejemplos. Pero estos de doble forma, o llamados también de bigénero, tienen que mantener la misma raíz. Ahora pasamos a los sustantivos heterónimos, chicos. ¿Qué son hetero? Hetero es diferente, ¿no? Diferente nombre sería, ¿no? Entonces vamos a decir que son aquellos que se construyen con otro nombre, pero expresan género opuesto, ¿no? Ejemplo, aquí tenemos en la imagen vaca y toro, tienen diferente escritura, pero todos sabemos que vaca está representando al femenino y toro al masculino, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos: padre, madre, yerno, nuera, caballo y yegua, ¿no? A diferencia de los de doble forma, estos tienen raíz diferente, ¿no? Diferente. Ahora veamos los sustantivos llamados comunados. Es parecido a los ambiguos, pero en estos sí hay presencia de seres sexuados, ¿no? ¿Qué nos dice? Estos sustantivos son de los dos géneros, ¿ya? O sea, pueden ser masculino o femenino, ¿no? Lo que les dije hace un momento. Según el sexo de la persona, ¿ya? Puede ser femenino o masculino, ¿no? Para poder determinarlo se recurre al uso del artículo. Ya ven, el artículo es el que va a diferenciar. Ejemplo, ¿no? Podemos nosotros decir la policía o podemos decir el policía, ¿no? La policía es referido a femenino, el policía es referido a masculino, ¿no? Mayormente se refiere a las profesiones u ocupaciones que tienen las personas, ¿no? Por ejemplo, el joven, la joven, ¿no? El periodista, la periodista, el dentista, la dentista, ¿no? En ese caso estamos haciendo referencia a comunados. ¿Ya? Y la diferencia con los ambiguos es que aquí se habla de seres sexuados y en los ambiguos a seres no sexuados. No olviden eso, muchachos. Ahora vamos a tener a los sustantivos epicenos. ¿Qué nos habla sobre los epicenos? A ver, epicenos, dice, son aquellos que están determinados por el final de la palabra, ¿ya? Final de la palabra. O para masculino y A para femenino. No lo vayan a olvidar, O para masculino, A para femenino, ¿no? Para designar el género se debe utilizar las palabras macho y hembra, ¿ya? Mayormente estos epicenos funcionan para los animales, ¿no? Si nosotros decimos el ratón o la palabrita solamente ratón, sabemos que tenemos que poner el artículo el, ¿no? No podemos poner la ratón, ¿no? Sino el ratón. El ratón indica masculino. Nosotros para indicar su femenino tendremos que decir el ratón hembra, ¿ya? Eso es para el masculino, ¿no? Ahora dice para el femenino. Por ejemplo, ballena. Nosotros no podemos decir el ballena, tendremos que decir la ballena, ¿no? La ballena está en femenino. Para determinar su masculino tendremos que decir la ballena macho. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos. Muy bien. Ahora vamos a ver que algunos sustantivos son homónimos. ¿Qué quiere decir homónimos? Que tienen el mismo nombre, ¿ya?
pero cambian de significado según el artículo que se les anteponga, ¿no? Por ejemplo, aquí radio, y aquí tenemos radio, ¿no? Son homónimos, el mismo nombre. Pero si nosotros decimos el radio, se refiere a la mitad del diámetro o al nombre del hueso del brazo, ¿ya? El radio. Si nosotros decimos la radio, se refiere al artefacto o una estación radial, ¿no? De igual manera vamos a tener el pendiente, la pendiente, el cura, la cura, el frente, la frente, el cometa, la cometa, el cólera y la cólera, ¿no? Ambos significan diferente cosa, ¿ya? Diferente. Cada uno tiene un significado en particular, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos los sustantivos homónimos, ¿no? Son aquellos que cambian según el uso del artículo. Muy bien, con eso hemos visto el accidente gramatical del género, muchachos. Ahora nos vamos a ir al segundo accidente gramatical, el cual es el número. El número se presenta en dos formas, ¿no? Singular y plural. Como vemos en la imagen, aquí tenemos un soldado y aquí tenemos un grupo de soldados, ¿no? Singular, plural. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que es la oposición que se establece de manera convencional entre el singular y plural, ¿no? Individual y colectivo también podría ser. Individual, grupal. Bien. Muy bien, para indicar el plural de los sustantivos, vamos a basarnos en las siguientes reglas. Regla número 1, ¿no? Simplemente se agrega S cuando el nombre termine en cualquier vocal átona o tónica, A o E, ¿no? Como por ejemplo acá tenemos casa. Casa termina en vocal átona, ¿no? Casa. Para indicar su plural, casas, ¿no? Barco, barcos. Estas dos están terminando en vocal átona, chicos, ¿eh? No lo olviden. Y aquí tenemos la palabra café, ¿no? Que se refiere a la bebida, está terminando en vocal tónica. El plural sería cafés, ¿ya? No lo vayan a olvidar. Regla 2 nos dice que se le agrega es cuando el nombre termine en consonante o vocal cerrada tónica y u. Ojo, chicos, y u. ¿Qué quiere decir vocal cerrada tónica? Que estas deben de tildarse, ¿no? Ejemplo, acá tenemos cóndor, acá está terminando en consonante. Nosotros no vamos a poder decir cóndoros, ¿no? Sino tendríamos que aumentar es, sería cóndores. Aquí club termina en la consonante B, ¿cómo sería su plural? Clubes. Y aquí el ejemplo de la vocal cerrada tónica que termina en i, maní, sería maníes, ¿no? Y también hay una excepción, podríamos decir, o una aclaración, ¿no? Cuando el sustantivo termine en z, el final será ses, ¿no? Será escrito con la palabra ses. Perdón, con la terminación ses, ¿no? Como por ejemplo cruz, el plural sería cruces, ya no con z, sino con c. Muy bien, aquí tenemos la regla 3. Dice cuando la palabra grave o esdrújula termina en consonante s, t, x, m, se usa un artículo diferente para el plural, ¿no? Ejemplo, cuando termine en S, tenemos el lunes en forma singular y en forma plural tenemos que utilizar un artículo diferente, los lunes, ¿no? Cuando termine en X, por ejemplo, el fénix, en plural, los fénix. Como por ejemplo, un miércoles, unos miércoles. Y así sucesivamente, solamente con los que terminan en las letras S, T, X y M. Utilizamos diferentes artículos, ¿no? Se están fijando. Muy bien, y para terminar, se nos habla sobre la presencia de algunos sustantivos que solo presentan forma singular y otros forma plural, ¿no? Ejemplo, forma singular, el nombre del metal precioso, el oro. No hay oros, ¿no? Ahora, por ejemplo, tez, que se refiere al rostro, no va a haber teces. Solamente hay dulzuras, no hay dulzuras, ¿ya? Dulzura. Cabos, no va a haber cauces, ¿no? Cauces, tampoco hay. Vejez, vejeces no va a haber, ¿no? Solamente es la vejez, ¿no? Entonces, todas estas solamente forma singular, chicos. Y hay otras que no tienen forma singular, sino forma plural, como por ejemplo víveres. Nosotros no podemos decir vívere, siempre tenemos que decir víveres. Nupcias, cosquillas, modales, grilletes, ¿no, chicos?
Muy bien, con esto terminamos lo correspondiente a los accidentes nominales. Espero les haya servido de mucho.